Eustaquio, 15 siglos de una trayectoria. Por el espíritu de Caibar, Sutel y Abel Glaser. Tercera parte. El camino de la regeneración. Año 1502 al 1945. Capítulo 54. La saga de Napoleón Bonaparte. Después de breve estadio en Alborada Nueva, recuperado y confiado, Eustaquio retorna a Francia para convivir con uno de los más marcantes personajes históricos, Napoleón Bonaparte, además de vivir otra reencarnación clave, de la cual depende su regeneración y su progreso espiritual. En cuanto Bonaparte está terminando en 1799 su campaña en Egipto, que tiene por fin minar los puntos de apoyo de su archienemigo, el Imperio Británico, a través del pasaje triunfante en San Juan de Acre, el pequeño Eduardo balbucea sus primeras frases, vivaz e inteligente, en la tranquila casa de la noble familia Ceillet. Con 6 años de edad, el segundo hijo de Fernando, uno de los duques más prestigiosos de la corte en esa época, se desarrolla rápidamente, adquiriendo precoz despertar para la cultura. El primogénito, Remus, estudia con el pequeño delante de los más rígidos profesores particulares de toda Europa, contratados especialmente para darles una educación especial. Volviendo a Francia, territorio que está siendo preparado por el plano superior para situar la tercera revelación, Napoleón encuentra un país traumatizado por el terror implantado años seguidos por los jacobinos, además de verificar la inmensa desagregación social y económica que asola a los franceses, en especial a los comerciantes. Se necesita un líder fuerte y decidido que pueda conducir a la nación de vuelta al crecimiento y a la estabilidad en todos los niveles de la sociedad. Percibiendo esta situación, un golpe de Estado no demora en ocurrir y el famoso 18 Brumario, 9 de noviembre de 1799, conduce a Bonaparte al poder, instalándose para el gobierno de Francia un consulado. Al lado de Sieyès, el abad que consolidó la teoría al respecto del tercer estado existente en el país antes de la Revolución Francesa, y Ducos, conde y abogado que, a pesar de haber participado del movimiento revolucionario al lado de los jacobinos, cuenta con la admiración de los otros miembros del consulado, Bonaparte comienza a dirigir los destinos de los franceses, liderando como primer cónsul. En poco tiempo, entre tanto, se desvía del camino que le estaba destinado y comienza a dar rienda suelta a sus ideas, cercadas de ambición y vanidad. No le falta inteligencia y sagacidad, atributos que podrían volverlo un líder capaz de unificar el sufrido pueblo francés con democracia y libertad. Su indiferencia a la religión, en un primer momento, es útil a la contención de la lucha permanente trazada entre católicos y protestantes, pero después se vuelve peligrosa, pues el desprecio a los valores espirituales lo conducen a la senda incontrolada del gusto por la conquista y dominación. Consolidándose en el gobierno, reconciliado con la Iglesia, el primer cónsul nombra ministros, jueces y todos los funcionarios del Estado. Sus compañeros de consulado se vuelven meros consultores. El poder legislativo está debilitado y las guerras externas continúan proyectando el nombre de Napoleón además de las fronteras de Francia. Muchos progresos son conseguidos en el territorio nacional, en especial en el campo de las leyes, con la elaboración del Código Civil francés. El desvelar de las leyes universales, que se harían de forma cristalina a mediados del siglo XIX por las manos de Kardec, traerían a la luz un postulado indiscutible de que nada ocurre por acaso. Mientras tanto, desde pronto la humanidad vivió esa norma mayor y no sería diferente con Bonaparte. Admirador de la obra prima de Machiavelli, El Príncipe, Napoleón la adopta como libro de consulta
y en varias ocasiones la lee. Entre los capítulos que utiliza para inspirarlo a revolucionar el campo jurídico francés se encuentra aquel donde Machiavelli discute los métodos de llegar al principado por el crimen. En ese abordaje trata de la utilidad de que todo gobernante que asciende al padre construya un fuerte aparato de leyes civiles y militares, entonces el Código Civil. Entre los miembros de la comisión encargada de la elaboración del referido código está el duque Fernando de Celiet, padre de Eduardo, que goza de la confianza personal del cónsul. En una erudita biblioteca, compuesta de numerosos ejemplares de los más raros libros de Europa, a la luz de un candelabro de plata se encuentra Fernando, trabajando, como de costumbre, hasta altas horas de la madrugada. Se inicia el año de 1804 y Napoleón le exige el apresuramiento de la ley civil, que pretende ver lanzada lo más deprisa posible a toda la nación. El joven Eduardo, muy apegado al padre, despierta durante la noche y busca acompañar, aunque en la distancia, todos los pensamientos del padre. Remus, a su vez, se dedica al estudio de la música, tocando piezas famosas de compositores austriacos y germánicos, sus preferidos, al piano. Para eso duerme muy pronto y, juntamente con la madre, tan pronto el sol rinde sus homenajes a la mañana de un nuevo día, vuelve a sus partituras. Está, por tanto, ajeno al trabajo paterno, dejando al joven Eduardo la ardua tarea de asesorar al padre. Los días siguen su curso y la presión aumenta sobre la comisión encargada de la redacción final del código. Los funcionarios entran y salen apresurados de una de las salas del Palacio del Gobierno, donde una minuta de la nueva ley está siendo concluida. A la par de la verificación del equipo material, mentores de varias colonias espirituales se aproximan para conocer a aquella que sería una norma básica para la construcción de varios sistemas jurídicos de naciones esparcidas por el globo, inclusive la patria del Evangelio, el Brasil. Editado el Código Civil en marzo de 1804, varios homenajes son prestados al duque de Celiet, uno de los redactores. Eduardo, siempre al lado del padre, acompaña entusiasmado su dedicación y admiración a Bonaparte. Fortalecido con la nueva ley, Napoleón continúa su misión bélica externa. La conspiración británica contra el gran líder de los franceses tiene efecto inverso al pretendido por sus enemigos y termina por impulsarlo al trono como emperador. El glorioso año de 1804 cierra sus puertas con la coronación de Bonaparte en Notre Dame, adoptándose el águila romana como uno de los símbolos de su poder, ahora absoluto. La escalada de conquistas se perpetúa en el tiempo. El emperador tiene en las manos a Italia, nacimiento verdadero de su familia, así como invade triunfalmente Viena en Austria. Se deshace ante el yugo napoleónico el imperio románico-germánico y Alemania, irónicamente, cae bajo la protección francesa. Ni Prusia ni tampoco Rusia consiguen barrerle la hegemonía. El único obstáculo sólido a sus pretensiones está en Inglaterra, beneficiada por su eficiente escuadra naval y por su condición geográfica. En el plano familiar, el emperador de los franceses se preocupa con su descendencia y, repudiando a la emperatriz Josefina, se casa con la duquesa María Luisa de Austria. Ese matrimonio es arreglado por el experto Metternich, príncipe austriaco que jamás soportó la guerra de conquista de Napoleón, razón por la cual el casamiento le servirá de pretexto para aguardar, paciente, el momento cierto de embestir contra el líder de Francia, lo que ocurre algunos años después. María Luisa le da el aguardado heredero en 1811, en cuanto el duque de Celiet acompaña la jornada victoriosa de su ídolo político, transmitiendo a los hijos su sentimiento de júbilo por la protección que Napoleón está proporcionando a Francia. Eduardo crece, por tanto, enalteciendo la figura del emperador y respetando la admiración del padre.
Con edad suficiente para comprender muchos aspectos de la guerra permanente de su país, el joven, con 15 años, inicia las contestaciones a las ideas del duque. Cuestiona la razón de la violencia y de la dominación que un pueblo ejerce sobre otro. Indaga y no se conforma en cuanto a la supresión agotadora y frecuente de las libertades internas. En fin, se vuelve un opositor del propio padre y, en último análisis, de Napoleón. Cuando la nación francesa obtiene victorias en su guerra externa, el emperador promueve fiestas en el palacio y la familia Celliet es siempre invitada. Eduardo, en esa ocasión, comienza a rechazar las invitaciones formuladas por la corte, disgustando al padre. La derrota de Leipzig impulsa a Napoleón, en 1813, a convocar a los jóvenes de las familias francesas para montar su ejército de reclutas. Eduardo, llamado inmediatamente por su padre, se niega a atender la orden de integrar las fuerzas napoleónicas y la ruptura familiar se instala en el solar de los Celliet. Remus, a su vez, abandona definitivamente Francia y, ligado a las artes, espíritu frágil y delicado que siempre fue, abominando cualquier tipo de violencia, reinicia sus estudios en Barcelona, pasando a residir con parientes de su madre. La duquesa desencarna, después dejando el conflicto familiar restringido a Eduardo y su persistente padre. En el inicio de 1814, Francia es atacada por todos los lados y, a pesar de los jóvenes reclutas dar alguna oportunidad de victoria al emperador, la superioridad del enemigo hace sucumbir al gran Napoleón en marzo del mismo año. Instalada en Orleans, la corte francesa, conducida por la emperatriz María Luisa, hace lo posible para calmar la ira incontrolable de Bonaparte. Apresado en la isla de Elba, el emperador no se entrega y continúa idealizando su vuelta triunfal al poder. Decide volver a leer la obra de Machiavelli y reflexiona sobre sus postulados. El duque de Celliet, a pesar de estar apartado de la estructura gubernamental, continúa siendo aliado del general, visitándolo con regularidad en Elba. Lleva consigo a Eduardo, ahora crítico y severo con las posturas napoleónicas. Siempre buscando consolar al gran líder de los franceses, Fernando intenta tranquilizarlo, recordándole sus mayores conquistas, el agradecimiento eterno que el pueblo le dedica y la alta traición a que fue sometido por una conspiración externa a los deseos de Francia. El ex emperador aprecia las palabras de Celliet, pero desea con todas las fuerzas volver al gobierno. Eduardo, a pesar de no estar de acuerdo con sus actos, admira la fuerza del espíritu de Napoleón, imponiendo sus ideas y mostrándose ahora irascible, ahora sensible y perspicaz. Alguna que otra vez se desestabiliza emocionalmente para enseguida recomponerse y desfilar sus argumentos y su filosofía al respecto del golpe que sufriera. Discuten un poco de democracia, oyendo Eduardo atentamente los pensamientos de Bonaparte a ese respecto. Después de ese encuentro memorable, Eduardo se aparta nuevamente de su padre y jamás vuelve a ver a Bonaparte, que en poco tiempo termina de una vez su participación en el escenario político de Francia. Algunos años después, mayor y enfermo, termina desencarnando el duque de Celliet, dejando al hijo Eduardo sus títulos y propiedades, ya que nunca confió en el primogénito Remo, siempre absorto en su música. Volviendo a París, él renuncia a la herencia y, donando las riquezas a instituciones benéficas de la época, se entrega a la carrera de periodista. Opositor de cualquier idea absolutista, Eduardo va trazando su camino dentro de los postulados de la democracia y del liberalismo. Se casa y constituye una familia, aunque la fidelidad no sea una cualidad en él. Las relaciones extraconyugales hacen sufrir a la esposa Melita, que permanece hasta el final de su jornada a su lado, en nombre del amor que le devota y por la fidelidad de las dos hijas del matrimonio. La amargura a la cual fue lanzada, entre tanto, le arrebata la vida y con remordimiento Eduardo decide redoblar la atención con las niñas. Recuerda siempre las lecciones del fallecido padre, un patriota incontestable, lo que le da fuerzas para continuar.
Las divergencias que tuvo con el padre nunca lo apartaron de la inmensa admiración que nutre por la figura del duque de Celiet. Escritor de renombre, él rememoriza en sus obras y artículos periodísticos el valor que tuvo Napoleón a la nación francesa, aunque nunca deje de apuntar a los flagrantes desvíos que cometió el general. Cuando alcanzan la adolescencia, las hijas lo dejan otra vez solo y parten rumbo a Barcelona a fin de estudiar música con el tío Remo. Envuelto en las líneas que construyó, Eduardo dedica el resto de su existencia a la causa de la democracia y del enaltecimiento a los valores fundamentales del hombre, predicando la libertad y el fin de cualquier tipo de opresión que el Estado pueda ejercer contra la sociedad.